¿Vemos o seremos ciegos? ¿Será que si realmente vemos o será que somos ciegos y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué dijo? Porque difícil es que miras, pues está ciego. Exacto, es que hay un tema o hay dos clases de ceguera, ¿cierto? Hay dos clases de ceguera. Exacto, hermana. Vamos. La primera es la física. ¿En qué términos se da la ceguera física? Y hoy me van a ayudar con el diccionario porque vamos a buscar el significado de varias palabras para poder comprender la escritura. Porque ese es el tema. Que si nosotros empezamos a coger la Biblia o la Torá y comenzamos a leerla y a leerla y a leerla, pero no conocemos los correctos significados de las palabras, no vamos a comprender qué es lo que están diciendo. Ahora viene otro tema, que una cosa es en la interpretación o el significado que le quiso dar el traductor a nuestras Biblias. Normalmente lo hicieron del griego al latín y del latín tradujeron a todos nuestros idiomas. Pero el idioma original de la palabra de Dios es el hebreo. Entonces, es bonito también que usted tenga tiempo y cuando no entienda una palabra o busque, hay un diccionario que se llama el diccionario Strong. Espero escribirlo bien. Creo que es con G, ¿cierto? Diccionario Strong. Este diccionario le traduce de su idioma, el que usted habla, al hebreo. Y es muy necesario usar el diccionario Strong. ¿Por qué? Porque la traducción que normalmente nosotros conocemos del griego, y hay gente que ni se imagina que la Biblia que tiene en la mano fue traducida al griego, ¿sí? Y fue traducido al latín vulgar, y después a través de los años fue traducido a los demás idiomas. Entonces, como hemos visto que han nacido traducciones de traducciones de traducciones, normalmente se encuentra que el correcto significado de las palabras, repítalo, hermana. Exacto, ha cambiado de una manera sustancial. Entonces, pasa lo siguiente, y dentro de poco vamos a traer la Torá y vamos a empezar a leer la Biblia y la Torá al tiempo. Préstamela, por favor. Aquí la tenemos porque hay gente, déjate así. Hay gente que me ha preguntado y me ha dicho por las redes sociales, pastor, pero muéstrenos la Torá, la Biblia que usted consiguió, de por qué está leyendo y por qué está hablando de semejante manera tan tremenda. Entonces aquí la muestro. Todavía no se consigue en el mercado, ¿sí? Son las escrituras de Yahweh con el lenguaje puro, ¿sí? Y es del hebreo directo al español. O del hebreo también se consigue al inglés, del hebreo directo al inglés, sin manipulaciones, sin que nadie más le meta la mano, sino un solo traductor. Está revisada inclusive por rabinos. Eso es lo que más me ha gustado, que está aprobada por rabinos judeo-mesiánicos, así los llaman, que son el grupo de israelitas que creen en el Mesías, en el Mashiach. Mire que otra cosa que aprendí, gracias hermana porque me acabo de recordar eso. Ojo con esto, yo les enseñé porque aprendí a escribir así, para que vean lo importante que es conocer el hebreo. Espero que se note en la cámara. Yo les enseñé a decir Mashiach, ¿cierto? Y Mashiach traduce Mesías, ¿cierto? Y traduce Cristo. O sea, Cristo es la traducción que le dieron en latín del grecorromano y luego pasó al latín. Y Mesías es la traducción al español. Pero la Torá corrige. No es Mashiach. Por eso lo importante de tener uno de la Biblia original y leerla. ¿Sí? Al mundo entero le han enseñado erróneamente Mashiach. Espero no equivocarme con lo que escribí, con lo que estoy aprendiendo. Y es Mashiach. Se escribe es Mashiach, con Y, Mashiach. No con J. Así está escrito en la Torá. Esta es lo que aparece en la Torá. Y lo que enseñan los verdaderos rabinos judeo-mesiánicos. Repito, el rabino judeo-mesiánico
es aquel que cree en Cristo, cree que Él es el Hijo de Dios y vino a salvar a su pueblo de los pecados y dar a conocer al verdadero Dios que es Yahweh. Entonces, nosotros también cometimos el error de estarle creyendo a la gente, a algunos que están explicando y que están enseñando, pero cuando entramos directamente a la Torah, que es la Biblia original, encontramos que es incorrecto esta pronunciación de Mashiach. Escuche, Mashiach, con J. ¿Por qué? Porque la J es una de las letras que el hebreo no la reconoce, no existe. Entonces, es Mashiach. Mashiach. Se pronuncia la H como la H en inglés. Mashiach. Todavía no la sé pronunciar correctamente, pero esto es lo que enseña la Torah, no esto. Y esto lo enseñaron traductores de la Torah y nosotros estábamos pronunciando y escribiendo erróneamente. Entonces, después del próximo domingo, vamos a tener la enseñanza muy simplificada porque va a ser en un solo día, una hora más o menos, lo que ya el tiempo lo permita. Vamos a hablar sobre el Tevilá, que tiene también otro nombre. Tevilá me enteré que es la traducción, que es los correctos bautismos. Y vamos a empezar de una vez con Torah y Biblia en mano. Y le cuento por qué. Empezamos en la introducción a analizar un tema con mi esposa y fue el Mesías y el nombre, la importancia del nombre y el Mesías. Oh my goodness, fuimos leyendo, alcanzamos creo que leer unas 6 páginas, pero nos sorprendimos de cómo han cambiado todo en nuestras Biblias, todo cambiadísimo. Muy fuerte. Miren, nos sorprendimos algo tremendo. Y la voy a soltar así en este momento. Una de las cosas que más me sorprendí es con el tema de José. Voy a escribirlo acá. Ojo por eso que esto es un bombazo para muchos cristianos en el mundo entero. José, quien se convirtió en el esposo de a quien llamaron María, su labor, su trabajo no era carpintero. Recuerden que en la traducción dijeron que José era carpintero. Y a Jesús, como lo menciona ahí en estas Biblias, dijeron, si lo conocemos, si él es hijo del carpintero. Resulta que él no es carpintero. Y me sorprendió muchísimo, pero a la vez como que rebobiné y me fui a las escrituras, al libro de Jeremías. Y lo que muestra la Torah no es carpintero. Roma lo cambió carpintero y el oficio de él era alfarero. Así dice. No carpintero. Era alfarero. Y resulta que la palabra de Dios sí muestra en Jeremías y hasta lo cantamos, ¿no? Sí. La canción del alfarero, que yo soy del barro soy, tú eres el alfarero, rómpeme y hazme de nuevo. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si en Jeremías hablamos que el omnipotente, que el Eterno es nuestro alfarero y yo soy el barro, nada tiene que ver la madera conmigo, pero el barro sí, porque yo soy hecho de los minerales de la tierra. Por eso fue que tradujeron erróneamente que el hombre ha sido hecho del barro. Y no es que haya cogido barro como se inventaron la historia que cogió, hizo un muñequito y ya sopló y el muñequito se movió. No es así. Es increíble porque lo que muestra es que de los químicos, por eso la tabla periódica que nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Todos los elementos químicos que hay en este mundo, de eso fabricaron al ser humano. Así lo diseñaron, con los mismos elementos. Por eso el ser humano necesita alimentos naturales de la tierra para poder vivir. Si no, se enferma. Si no, no sobrevive. Si no, se muere rápido. Es tremendo. Entonces me sorprendí porque la Torah corrige y no es carpintero, sino alfarero. Y tiene sentido, vuelvo y lo repito, porque Jeremías dice que Dios, Yahweh, es el alfarero y nosotros somos barro. Y alfarero, pues precisamente es hacer algo, darle forma. Exacto. Y con sus propias manos. Exacto, porque mire lo que sucede con el barro. Si dice que si se le daña la escultura o lo que está haciendo el alfarero, vuelve y lo remoja, ¿sí? Y el agua es vida y vuelve y lo hace de nuevo. Vuelve y lo hace de nuevo. Entonces,
Mire cómo lo corrige, por la importancia de no entrar en las Biblias originales y no en las copias mal traducidas. Y entonces viene a ser como era antes nuestra vida, como nace de nuevo cuando nosotros venimos al conocimiento de Exacto. y a la dependencia de Él. Ahora sí recuerdan cuando Cristo le dijo a la samaritana, si tú me das de esa agua, o si bebes de esa agua, volverán a tener sed. Pero si beben del agua que yo doy, que son agua viva, que son ríos de agua viva, no tendréis sed jamás. ¿Ya? Entonces dice, el alfarero moldea con agua, y a nosotros moldean con ríos de agua viva, que es la palabra del Eterno. El 80 y tantos % de nuestro cuerpo está formado de agua. Exacto. Entonces ponen cuidado como la mal traducción nos enseñó por miles de años y muchos cristianos se están sorprendiendo con esto. La otra que ratifica la Torá es que no se llama María, la mamá, se llama Miriam. Miriam es un nombre real. Entonces por eso vamos a entrar a mirar la Torá y vamos a entrar a mirar la palabra de Dios o la Biblia que nosotros tenemos, porque nos sorprendimos al punto que llegó un momento en que yo vi a mi esposa que soltó lágrimas, no dijo nada, pero se sorprendió. Y la otra cosa es que tiene la Torá, que no todo viene traducido. Entonces hay palabras que lo obliga a uno, al lector, a sacar y buscar la traducción. Entonces cuando usted ve la traducción correcta, el significado correcto de la palabra, y ve la mala traducción, usted se sorprende. ¿Cómo hemos estado engañados? ¿Listo? Entonces, volvemos. 2 clases de ceguera. 1, la física. ¿Cómo se origina la física? ¿Cómo se origina una ceguera física? Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Cómo se origina una ceguera física? ¿Qué dice allá atrás? Espérate, allá, atrás de ti. Mesías igual a Cristo. O sea, Mashiach igual a Mesías y eso es igual a Cristo. Entonces, para las personas que no conocen nada del hebreo, no se asusten cuando escuchan hebreo, porque Mashiach, o como se decía, Mashiach, es igual a Cristo. Es el correcto significado. Denme un ejemplo de ceguera física. Denme un ejemplo de ceguera física. Pues que no puede uno mirar. Exacto, una persona que no ve. No ve. Pero hay 2 clases, dos motivos por los cuales no ve. Primera, voy a poner aquí A, por nacimiento, ¿cierto? Por no tener fe. Que es un defecto. No, ese es No, la espiritual. física, estamos hablando de física. O física. Por nacimiento, ¿cierto? Porque nació con una malformación o algo genéticamente que lo alteró, entonces, de nacimiento. Y la B, que es la ceguera, que viene por tiempo. Y esta que viene por tiempo puede ser por una enfermedad causada, esta es causada por una enfermedad, ¿cierto? O llega la ceguera física que es por vejez, ¿cierto? Ajá. Entonces, muchos o algunos conocidos sabemos que nacieron sin poder ver, ¿cierto? Pero se le habilitan otros sentidos. Otros por tiempo, y hay personas que conocemos que perdieron la vista por una enfermedad, Como de Olga. pronto Un accidente. la operaron y perdió la vista. Y eso viene, algunas son temporales, ¿sí? Como el caso que estás diciendo de Olguita que perdió la vista cuando estaba en la clínica, temporales, y hay otras que son definitivas. Aunque se ha encontrado últimamente que la ciencia ha podido devolver la vista a personas que se creían definitivas y que no podían ver. Pero ya son avances de ciencia, ¿cierto? La segunda, vamos a escribirlo con rojo, es la más delicada y más fuerte, que es la ceguera. Esta es más fuerte y es más delicado. El ciego espiritual realmente, mire lo que pasa, tiene sus ojos, Y no ve. sí, tiene sus ojos, Físico, pero no ve, no ve. Y la gente dice, pero si está loco, ¿cómo es que es espiritual? ¿Ya se dio? Sí. El origen de todos los fracasos es espiritual. Es increíble, pero es cierto. ¿Por qué? Porque si la persona está mal a nivel espiritual, no ve, no conoce, no razona, no se preocupa. Y si no razona, fracasa. Y si fracasa, ¿qué pasa?
pierde todo. Entonces, vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero invitarlos a la segunda de Pedro. Voy a anotar por aquí arriba para poder borrar el resto. Segunda de Pedro, está en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Segunda de Pedro. Y vamos a entrar a desglosar la palabra de Dios con este tema. Ceguera física es la que no ve, puede ser de nacimiento, puede ser temporal, puede ser causada o puede ser por la vejez. Y hay ceguera definitiva. Pero es más grave la ceguera espiritual. Porque la ceguera espiritual, aunque tenga ojos, no va a ver, no va a razonar, va a fracasar y va a perder todo. Pero tiene una oportunidad. Escuche esto, la persona que tiene la ceguera espiritual, según las Sagradas Escrituras, tiene una oportunidad. Escuche esto para volver a ver. Una sola oportunidad. Y el problema es que la mayoría de personas no aprovechan esta oportunidad ni les interesa ver. ¿Qué pasa con estas personas que tienen la ceguera espiritual? La persona que tiene la ceguera espiritual, ojo con lo que voy a decir porque es fuerte, no ve, necesita o se apoya en otro para ver. ¿Sí? La ceguera espiritual, la persona que está en la ceguera espiritual necesita otro para ver. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, como no ve, tiene que entrar a basarse en lo que otro le diga, otro le enseñe, otro le muestre, otro lo lleve. Entonces cae en lo que se llaman teologías humanas. Entonces, cuando usted encuentra una persona ciega, usted la reconoce fácilmente. Es como cuando usted va por la calle. ¿Usted cómo reconoce un ciego cuando va por la calle? Lo acompaña alguien, lo dirige a alguien más. ¿Alguien lo lleva? ¿Sí? O tiene un bastoncito con el cual él mismo ya se está guiando, ¿cierto? ¿Sí? O los ve en los postes de las paradas públicas o en los sitios públicos con las manos leyendo. Braille, creo que se llama la escritura de ellos, que es con puntitos, se llama braille. Y ellos ya han estudiado previamente lo que ellos tocan y ya pueden leer. Inclusive ya hay celulares con teclado en braille para ellos poder comunicarse. Entonces, fíjense, usted reconoce a una persona porque necesita la ayuda de algo, ¿cierto? Un bastón, en algunos países un perro guía, que lo llaman perro lazarillo, ¿cierto? Y a nivel espiritual usted conoce una persona ciega porque no ve. Y como no ve, no razona. Y como no razona, necesita de otro para ver. En este caso son las teologías humanas. Entonces, usted va a notar que las personas lo que hacen es que le hablan a usted lo que aprendieron de otro. Lo que vieron en el YouTube, lo que ven en el Face. Pero no sacan la palabra de Dios para aprender de la palabra de Dios. ¿Ya? No saca, es como un ciego. Cuando el ciego cree sabérselas todas, pero no estudia el lenguaje del braille. Y yo recuerdo que en Colombia conocí una persona que se congregaba conmigo en la iglesia, se llamaba la hermana Isabel. Y a mí me sorprendió esta hermana. Yo creo que la hermana Julia alguna vez me ha escuchado decir este testimonio. Y yo la conocí porque yo hacía trabajos en las casas, en los hogares que eran mantenimientos. Alguien necesitaba algo, iban y me buscaban, y yo iba rapidito y le ayudaba. Y llegó este momento en que, hola Nana, bienvenidos. Y llegó el momento en que me acuerdo que me llamaron a esa casa y la señora llegó y me dijo, hágame un favor, suba al tercer piso, al baño, y necesito que me ponga una repisa, un mueblecito, encima del sanitario, tal cual como está en el baño del segundo piso. Yo subí al segundo piso, yo llegué y cogí mi, aquí le llaman cinta, en Colombia le dicen metro, medí la altura, medí todo esto, medí para arriba, medí para abajo, estaba el mueblecito ahí, lo subí rápido, cogí el taladro, lo apuntalé, lo puse bien. Y llegó esta mujer y subió corriendo, así, llegó al tercer piso, yo la escuché que llegó corriendo. Y ella se paró frente al sanitario. Y préstame tus lentes, Maki.
Y esa mujer tenía unos lentes así oscuros, y en plena casa, con sus lentes oscuros. Y subió, y lo único que hizo fue que se paró frente al sanitario, puso sus manos así, hizo así, perfecto, me dijo, trajo una silla, se subió en el sanitario y hacia el techo, perfecto, me dijo, le quedó bien, ¿quiere tomarse un cafecito? Le dije, bueno, muchas gracias. Y él bajó, yo bajé, me senté en la mesa del comedor, ella prendió su estufa, su cocina, su fogón de gas, prendió, abrió los gabinetes de arriba, sacó el café, puso el pocillo, lo calentó, lo hizo, fue a la mesa, me lo puso en la mesa, me puso la servilleta, la naki se llama, y me puso la cucharita, me puso queso, mantequilla, un poco de cosas, y se sentó al lado mío. Y ella me hablaba, y cada vez que me hablaba, se sentó a este lado y yo estaba aquí sentado. Y ella me hablaba y me tocaba. Y cada vez que me decía una palabra, acercaba su mano y este brazo, me tocaba así. Y terminó y todo eso, y me dijo, ¿usted no ha notado algo, pastor? Me dijo así. Le dije, no, hermana, la acabo de conocer, ¿qué pasa? Le digo, ¿no ha notado algo? Le dije, no. Me dijo, yo soy ciega. ¿De qué? ¿Qué va a ser ciega? Si yo la vi como subió al tercer piso, bajó, abrió, midió prácticamente cómo está cocinando, cómo está haciendo eso. No soy ciega. Y llegó esa mujer, se quitó los lentes así, lo subió. Oh my God, no tenía ni ojos, tenía los huecos. Y para mí fue sorprendente. Yo que, oh my goodness, ¿qué es esto? Le dije, ¿cómo así que ciega? ¿Y usted cómo hace? Y ella se volvió a poner sus gafas y siguió hablando conmigo. Me dijo, me pongo los lentes para que no se asuste. Se movía por la casa normal. Atendía a su esposo normal. Hace aseo, cocina. Todo lo hace como una persona normal. Y ella me enseñó y me dijo, es que no hay ciego. El único ciego es el que no quiere ver. ¿Y de qué me le sirven a muchos los ojos si no ven? No conocen la vida. No se preparan, no estudian, gracias, no hacen nada por superarse. Me dijo, espera aquí que le voy a dar un regalo. Y subió otra vez corriendo hasta su habitación y para abajo, otra vez corriendo las escaleras, sin cogerse, sin bastón, sin nada. Y sacó un lagarto, como así larguito, que ella había hecho con unas pepitas como esas que hacen las mujeres para los collares, para los niños. Solo pepitas con colores, las patitas de colores, bien hechecitos, bien formados. Yo, my God, no me vaya a decir que usted hizo esto. Me dijo, sí, pastor, yo hago esto para vender. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hace tan perfecto? Es que aprendí, es que estudié. Me dijo, y fuera de eso, me dijo, yo soy la mujer biónica en persona. ¿Le cómo? Tengo medio cerebro donde me quitaron la tapa del cerebro y tengo metal. Y tengo una peluca. De hecho, estaba más desarmada que el Terminator. En serio, yo quedé asombrado, anonadado, asustado, quedé perplejo. ¿Cómo usted puede ir, sacar el café? Me dijo, es que yo ya sé dónde están las cosas. Escuche, yo ya aprendí a ser ordenada. Escuche esto, porque es una lección de vida que tiene que ver con lo que vamos a aprender hoy. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, voy a borrar de aquí. Bueno, la física. Ya vimos la física y la espiritual. Entonces, ponle cuidado. Ella me dijo, lo primero que aprendí fue a aceptarme como yo soy. Porque yo veía antes. Y por un accidente, que nadie está exento de tener un accidente en cualquier momento. Escuche esto. Ningún problema en la vida, por más fuerte que sea, lo tiene que parar y lo tiene que detener. Usted tiene que ser fuerte y levantarse. Y si esta mujer, que está prácticamente hecha metal, sin ojos, me dijo, lo primero que aprendí fue a aceptarme a mí misma como estoy y que no me podía detener, que nada me podía detener y la vida no tenía por qué derrumbarme. Aprendí, 2, a ser ordenada. Lo que no era antes, ordenada.
Porque ya aprendió a ser ordenada, entonces ubica las cosas donde le corresponde. Y como no tiene ojos, ya sabe dónde las encuentra. Si ella no fuera ordenada, no lograba conseguir nada. Porque para mí fue increíble. Le dije, ¿qué más sabe hacer? Me dijo, espera, sí, verá. Y fue y sacó un poco de ropa. Llegó aquí con un bote con ropa, con el jabón de la lavadora. Se metió hasta su lavadora. Llegó, tin, 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 y tocó por allá. Ya sabía hasta dónde. Y le echó su agüita, le echó hasta el... Ese que huela rica la ropa y que es suavecita. Así se llama su plan. Y lavó la ropa. Y eso no es nada. Otro día me la encontré así de frente. Venía yo por la calle así, ella venía caminando, venía con su bastoncito ya en la calle. Y yo me quedé callado. Me dijo, pastor, ¿y no me va a saludar? Y yo, ¿usted cómo sabe que estoy acá? Me dijo, porque como no tengo ojos, el olfato se me desarrolló de tal manera que yo ya sé cómo huele cada persona. Cada persona tenemos un humor. Me dijo, y así usted se eche perfume y cambia el perfume, ese olor no cambia. Y ya sé que está al frente mío. Es increíble. Entonces, aprendió a ser ordenada. Tercero, que algo muy importante, aprendió a no tener temor. Cuarto, aprendió o estudió, aprendió a capacitarse. Capacitarse. Y voy a, para no seguirme extendiendo más en los atributos, por último, se atrevió a ver sin ojos. Eso se llama ver más allá de lo evidente. Y lamentablemente al ser humano, a la mayoría de seres humanos le falta esto. Tiene ojos y no ve. No ve. Tiene ojos y no quiere ver. Y pregunto, si la vida le cambiara, que realmente perdiera la vista, ¿qué iría a hacer? Me dijo, y lo más tremendo fue que llegó el esposo. Y lo mismo, llegó, el hombre se sentó como si nada, mi amor, bueno, ¿cómo estás? No sé qué, señor, la saludó, sus huesitos, se sentaron y fue y lo atendió. Y yo volteo a mirar a este hombre y le digo, ¿y usted no le ayuda? Me dijo, no, ella no permite que uno la ayude. Ella se ofende si uno quiere ayudarla. Porque ella lo primero que me dijo es que había aprendido que ella no era incapaz. Amén. Que nada le iba a detener. Que su fe que tenía en el Hijo de Dios, era tan grande. De Dios, era grande. Más grande. Y que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que tiene fe, que al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Esa fe la llevó a creer en ella misma y sobre todo dejó a un lado el temor. Me dijo, eso no es nada, me voy al centro de la ciudad a hacer compras. ¿Quién cree que compra? Y ese se movía así toda chistosa. ¿Quién cree que compra todas las cositas para mis artesanías? Yo misma. Yo, ¿cómo hace? ¿No la lleva nadie? No, señor. Agarro mi bastón. Sí la alcancé a escuchar. Agarro mi bastón. Salgo allá donde sé que se para el transporte público, me paro en el poste, toco las letricas y ya sé que el bus que para de ahí me va a llevar por donde yo voy. Y llego al centro y lo mismo, ya sé por qué calles ir, por dónde moverme, en qué almacén llegar y qué pedir. Me entregan lo que, es más, le dije, ¿cómo hace para pagar? Ya conozco los billetes, ya conozco las monedas. Me dijo, ¿quieres hacer la prueba? Le dije, claro, aquí allá son billetes de 2.000. Haga de cuenta $2. Saqué un billete de $2 y ella simplemente lo tocó. $2. Allá se manejan mucho las monedas. No como aquí que uno como que las monedas las desecha y las deja para guardarlas en la alcancía. Y las monedas todo lo sabía, todo lo aprendió. ¿Y qué sucede? Y es la pregunta, ¿qué sucede con nosotros? Muchos de nosotros no nos aceptamos como somos, queremos ser como otros. O pagan para hacerse como. Exacto.
¿Cómo está de moda ahora por los celulares? El famoso filtro. ¿Cierto? Y muchos andan con filtro, no se aceptan como son. Cuando usted se acepta como esto es, usted empieza a reconocer sus talentos, sus dones con los cuales Dios lo creó. Si usted no sabe cuáles son sus talentos, usted está en un problema gravísimo. Porque usted se va a frenar. Se le presenta un problema y usted no sabe resolver. Y va a llorar. Y entonces va a estar como el ciego espiritual buscando que otro le ayude. Si usted no es ordenado, no ordena su vida, va a vivir en un caos. Va a vivir llena de temor. Y si usted no se capacita cada día en lo que usted hace o quiere hacer, no va a triunfar. Y si usted no se atreve, se va a estancar. Y si usted no se atreve, por encima de los problemas y las situaciones difíciles, ¿qué cree que va a pasar? Termina en un fracaso. Y esta porción de 2 de Pedro capítulo 1 nos va a enseñar algo muy fuerte para nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida, llamémosla secular. ¿Listo? Alguien que me lea el verso 1, por favor. Vamos a leerlo solamente en español. ¿Cuál? Segunda de Pedro, si alguien le ayuda a buscar allá, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos al verso 1, por favor. Dice, 1 y 2, perdón. salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Yahweh y de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice. Ojo con esto, por eso es que me gusta a mí desglosar cada versículo bíblico. Porque las perlas, como dice la hermana Yoli, son tan grandes que si uno no desglosa la palabra por palabra, uno se pierde las riquezas espirituales que están escritas. Miren lo que dice. Simón Pedro. Ojo con esto. Ahí hay otro tema que vamos a encontrar con la Torá. Y es que en la Biblia, de nosotros, desde la Reina Valera o anteriores, nos enseñaron que el Señor le cambió los nombres a los apóstoles, ¿cierto? Y resulta que este nombre, Pedro, no es un nombre hebreo. ¿Quién le cambió el nombre? O sea, en todas las Biblias se muestra en el Nuevo Testamento que Cristo le cambió el nombre a los discípulos. Eso es lo que muestra estas Biblias. Pero resulta que cuando se va a examinar este nombre Pedro, porque él se llamaba Simón, o bueno, no sé cómo se pronuncia realmente su nombre, pero a nosotros nos tradujeron Simón. Pero este no es el verdadero nombre de él. Y se lo cambiaron a Pedro. Y resulta que Pedro no es hebreo. No es hebreo ese nombre. Entonces dicen los especialistas que es imposible que este nombre con el cual Roma le enseñó al mundo entero realmente sea el nombre del apóstol, sino que fue también otra impostación, otra mentira. Es delicado, por eso hay que estudiar la Biblia original para usted enterarse de esto, si no seguimos caminando en cosas que no son. Entonces miren lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de quién, dice ahí. De Jesucristo, Miren lo que dice, voy a ir a anotarlo. Siervo y apóstol. Aquí dice Jesucristo. ¿Listo? Pero ya sabemos que su nombre realmente es Yahshua, porque esa es la otra que aprendimos, algo muy fuerte en la Torah. Y-A-H-S-H-U-A, así, Yahshua. Esto es una tilde. Una U, esto es una. Vamos a hacerla mejor para que no se confunda. Le pusieron Jesucristo los romanos, pero su nombre correcto es Yahshua. Ojo con eso. La Torah lo corrige, termina con una H. Siempre le han dicho, ¿cómo es que le dicen? Yeshua o Yoshua. Yeshua le dicen, ¿cierto? Le han dicho Yeshua por años. Por años le han dicho Yeshua. Resulta, voy a escribirlo en rojo, Yahshua
lo que traduce realmente es el Salvador. Salvador. Eso es lo que traduce Yeshua. Y Yeshua lo que traduce es Salvación. salvación. Gracias, amor. Salvación. ¿Ves la diferencia tan tremenda de pronunciar los nombres correctamente y de conocer el hebreo? Porque hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que yo nací en Nicaragua, yo nací en Argentina, ¿yo qué tengo que ver con el hebreo? Que si usted es cristiano y usted dice seguir a Cristo, usted tiene que conocer el origen del evangelio del verdadero Cristo, y es hebreo. Y el hebreo cambia la connotación de las palabras a nuestros idiomas. Entonces, Yahshua es el Salvador. Por eso su nombre es Yahshua, no Yeshua. Yeshua traduce salvación. O sea, Yahshua, según el hebreo, Yahshua es Yeshua. Pero no nombre. O sea, voy a traducirlo, aunque no se debe traducir porque es un error. Ojo con que lo que voy a decir es un error, pero para que se entienda toca hacerlo. Eso diría Jesús sería Yahshua. Cristo, que es Mesías, sería Yeshua. Por eso unieron erróneamente la palabra mal traducida como Jesucristo, que sea Jesús salva. Eso es lo que traduce según los romanos. Jesucristo traduce Jesús salva. ¿Por qué? Porque es el Mesías. Pero es un error. No se puede unir esta palabra con esta. No se puede unir, porque este es el oficio y esta es la persona. Amén. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo tengo un nombre y un apellido, pero tengo un oficio. Entonces la gente me reconoce a mí, algunos me reconocen como el pastor mecánico, aquí en Monejes y de esa, y otros me reconocen como Carlos el mecánico. Otros dicen el esposo de Mari, el mecánico. ¿Sí? Así me reconocen, pero yo tengo un nombre y un apellido. ¿Cierto? Entonces, vuelvo y lo repito. Yahshua es el nombre correcto. Él es Yahshua HaMashiach. O sea, Yahshua, el Mesías. Vuelvo y lo repito. Nos enseñaron que se llamaba Jesucristo porque unieron la palabra Jesús y Cristo. Las unificaron. En la traducción errónea, porque en hebreo la J no existe y no hay traducción para Jesús, para J. ¿Ya? Entonces es con Y. Y no es Jesús, porque Jesús sería Yeshua. Por eso usted encuentra que muchos cristianos o judío-mesiánicos en el mundo le dicen Yeshua y le cantan Yeshua. Ahora mira, hay otra cosa. Yo sé que ustedes han visto por el TikTok que hay unas festividades en Israel donde ya va mucha gente al muro de los lamentos y los rabinos cantan Yeshua y cantan, y hay muchos cristianos, hoy le cantamos al Salvador, le cantamos al Señor, estuvimos con los rabinos, estuvimos en el muro de los lamentos, y no le están cantando a Él, están exclamando salvación, están diciendo es salvación, salvación, necesitamos salvación. ¿Ve la diferencia? Por eso hay que conocer el correcto significado de las palabras en hebreo. Entonces esto es fuerte. ¿Listo? Bueno, voy a borrarlo. Entonces dice apóstol de Jesucristo. Ponen cuidado que aquí viene algo más fuerte todavía. En el solo primer versículo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, salva ¿qué? Jesucristo. Dios y Salvador. Punto y coma dice ahí, ¿cierto? Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la muerte. La nuestra. Que la nuestra, sí. Vuelvo a leerlo. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa por la muerte. Eso dice acá. La Torá dice otra cosa. Preciosa que la nuestra. La Torá dice, apóstol de Yahshua.
apóstol de Yahshua, ¿cierto? Dice, por la justicia de nuestro Dios, por la justicia de nuestro Dios. Bueno, aquí está mal traducido, no es Dios. Nuestro Dios, Yahweh. Le pusieron una I. Y por nuestro Salvador, aquí dice Jesucristo, ¿cierto? Entonces, quien no conoce una correcta traducción o no conoce lo que dicen las otras partes de las Sagradas Escrituras, donde se diferencia a Yahweh, que es Dios, con Cristo o Jesucristo, van a decir que Jesucristo es Dios. Todo por errores de traducción. ¿Qué? No le entiendo tu letra. ¿Dónde? Joshua, nuestro Dios. ¿Cómo lo escribiste? Dice, siervo y apóstol de Yahshua. Ajá. Ahí Aquí qué dice, Pero ahí qué dice. ya digo, a los que habéis alcanzado por la justicia, me falta escribirle, por la justicia de nuestro Dios Yahweh y por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Señor. ¿Qué dice ahí? Jesús, Señor Jesús. Para que vea como la misma aclara el verso 2 y la gente sigue confundida con el verso 1. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Quién es ese Dios? Yahweh. Y de nuestro Dice, y de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, miren lo que dice, conocimiento, ¿cierto? O sea, estaba hablando el apóstol Pablo que hay que tener conocimiento de Yahweh, que es Dios, y del Mesías. Voy a escribir el Mesías para no escribir Jesús. ¿Ok? Entonces, viene y ratifica la verdadera doctrina que está en Segunda de Juan, que habla del Padre, ¿cierto? Y habla del Hijo. Vamos al verso 3. ¿Alguien que me colabore? El verso 3 de donde mismo. Sí, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, partícipes de la naturaleza divina. Es el título. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, vamos a desglosar ese verso. Y va a notar algo muy importante, que hay una palabra clave ahí. Y esa palabra viene en todas las Sagradas Escrituras. Y es lo que la gente no quiere hacer. Verso 3 dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, miren lo que está diciendo. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué cree que es esto? ¿Qué encierra la vida y la piedad? Según las Sagradas Escrituras y todo lo que hemos visto, la vida y la piedad está encerrada en Dios, o a quien llamamos Dios, que es Yahweh. Él es la vida y Él es la piedad. Por eso se habla de un Dios misericordioso. Y se habla de Yahshua, conocido como Cristo, el Mesías. Yahshua. Por eso él mismo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando habla de vida, se está refiriendo a Yahshua, y cuando habla de piedad, de misericordia, tiene que hablar de Yahweh. Por eso, si usted se va al libro de Isaías, voy a escribirlo acá, capítulo 43, verso 1, dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo tengo misericordia de ti.
Y aunque pases por las aguas, tus pies no se anegarán. Isaías, Y sigue hablando, toda la palabra del Eterno sigue hablando de que Dios, o el verdadero Dios, que es Yahweh, es un Dios piadoso y misericordioso. Así lo muestren como un Dios malo y severo. Y lo muestran así por la mezcolanza de teologías que hubo en la antigüedad y por los errores de traducción. Y la vida, sabemos que está en el Mesías, el Mashiach, que es Yahshua, a quien conocimos como Cristo. ¿Ok? ¿Ven lo que dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Entonces miren lo que está arrojando el apóstol Pedro. Todo nos ha sido dado. Entonces, ¿por qué muchos no logran? ¿Por qué muchos no triunfan? ¿Por qué muchos están estancados? ¿Por qué muchos no se superan? Y aunque vayan a iglesias, permanecen estancados. Y la misma palabra nos va a seguir respondiendo. Miren, por su divino poder, entonces hay algo que interviene para que yo pueda lograrlo todo. ¿Sí me entienden? Dice, por su divino poder. Divino poder. Entonces vamos a descifrar cuál es el divino poder. Si por su divino poder todo me ha sido otorgado, entonces ¿por qué no lo logro? ¿No conozco entonces el divino poder? ¿No sé qué es el divino poder? Ahí el tema. Dice, mediante el conocimiento, y entra la palabra conocimiento otra vez. Y aquí viene el tema. ¿Por qué muchos permanecen en fracaso? ¿Por qué muchos su vida está como está? Primero, porque no conocen quién es la vida, no conocen quién es la vida y no conocen quién es la misericordia y la piedad. Hablan de un Dios o hablan de un Mesías, pero no saben quién es, ni cómo está operando. ¿Por qué? Porque no tienen, diga conmigo, no tenemos conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, ¿qué le obliga a hacer? Adquirir el conocimiento. Y para adquirir el conocimiento hay que buscarlo. Escuche esto, no hay que esperar que otro venga y me lo enseñe. Ese es el tema tan delicado, que la gente hoy en día son ciegos físicamente, no, son ciegos espiritualmente. Tienen ojos, pero no quieren adquirir el conocimiento. No quieren leer, no quieren escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, si usted, vamos a poner un ejemplo, si usted tiene una profesión o quiere una profesión X, llamémoslo medicina, y si usted no estudia, ni siquiera se inscribe para estudiar medicina, o si ni siquiera terminó la escuela, porque no quiso, porque le dio pereza, porque quiso dedicarse a otras cosas, ¿cómo cree que va a ser médico? No lo va a lograr. Y puede dedicarse a la medicina, sí, y sobre todo en estos tiempos, viendo muchos programas de YouTube. Pero ahora el té, ¿podrá medicar? ¿Podrá guiar a una persona en su enfermedad o en su salud? No. No. Y si alguien lo llega, si las autoridades lo llegan a ver ejerciendo una profesión por la cual no se preparó, ¿qué va a pasar? Lo van a encarcelar. Va a pagar las consecuencias por no adquirir conocimiento. Entonces el conocimiento es una palabra crucial para todo ser humano. No solamente hablo para los cristianos. Todos tienen que adquirir conocimiento de algo, aún en la labor que están ejerciendo. Si usted está cuidando a un viejito, por ejemplo, usted tiene que al menos conocer al viejito, tiene que conocer sus hábitos, sus mañas, sus enfermedades, sus medicinas, los horarios en que se le debe suministrar, los alimentos que consume. Cualquier labor que usted esté haciendo, usted tiene que adquirir conocimiento. Si usted no adquiere conocimiento, usted no va a progresar en la vida. Y si no va a progresar en la vida es porque usted no quiere. Amén. No quiere. Y no hay tal que me digan, es que yo nací en un hogar pobre.
Es que algunos decían, es que la cigüeña vino y me tiró acá, yo quería que me tirara más hacia el este, donde están los ricos, o al norte, donde están los ricos. Y no se ha preocupado por prepararse, no se ha preocupado por estudiar, por adquirir conocimiento. Y si adquirió conocimiento, hay muchas personas que entran a esa ceguera espiritual porque les dio temor, les dio miedo a avanzar. Y si no avanza, ¿qué sucede? Va a fracasar. Y en medio de su fracaso viene algo grave y delicado que no es usted solo. Hay gente que nos rodea, están nuestros hijos, está nuestra propia familia. Alguien tiene que despertar, alguien tiene que abrir los ojos, alguien tiene que dar el primer paso, así se estrella y se vuelva a 1000 pedazos. Amén. ¿Qué pasaría si Benjamin Franklin no hubiera seguido intentando con el ensayo de la bombilla? ¿Qué pasa si Dios de pronto hubiera dicho hágase la luz y de pronto no le resultó? Vamos a hablar hipotéticamente, porque no hace falta que digan, no, es que Dios sí tuvo que hacerse. ¿Qué pasa si Dios no hubiera avanzado? ¿Qué pasa si el Eterno no hubiera seguido en la creación? Nos hubiera dejado incompleto, nos hubiera dejado medias. No, Él avanzó y Él descansó. ¿Cuándo? Cuando terminó. ¿Y qué pasa con muchas personas que viven descansando, durmiendo, esperando a ver qué pasa mañana, esperando un milagro del cielo, esperando a ver una bendición, esperando a ver quién llama? Usted tiene que volverse proactivo y no dejarse amedrentar por los problemas. Se presentó un problema, hay solución. ¿Hay solución para ese problema? Búsquenla. Y busque sortear el problema y siga avanzando. Que ella le decía a las chicas, lo más importante cuando termine el día, no anoten cuánto se ganaron, ni anoten cuánto gastaron. Cojan un libro y anoten de las fallas y los errores que cometieron ese día, para que mañana ya no las cometan. Así es que se vuelven sabias y aprenden. Y se volverán empresarias. Miren lo que dice la Escritura. Dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ojo con esto, que quienes no conocen el Antiguo Testamento, quienes no leen la Tanaj, quienes no conocen la Torá, piensan que ese conocimiento es de Cristo, que Cristo nos llamó. Y resulta que la Biblia y hasta el Nuevo Testamento dice que el que nos llamó fue aquel ser a quien llamamos Dios con D mayúscula y es Yahweh. Él fue el que nos llamó por medio de a quien llamamos nosotros Cristo, el Mesías, el Mashiach. O sea, el Eterno es quien nos llamó por medio de Cristo. Él es el enviado, Él es el Mesías, por eso su nombre es Cristo, Mesías, enviado, ungido, el Maestro, el que vino a enseñarnos. Miren lo que dice, que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuarto, ayúdame a leer el cuarto, voy a borrar aquí, verso 4. Uno solo que me dejaron sordo. Es que estaba subrayando, pero por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Concupiscencia. concupiscencia. Miren la riqueza tan grande que hay en este versículo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, ¿por medio de qué? De su palabra. Entonces hablamos de las promesas preciosas, pero ¿por medio de qué? Está en el versículo anterior. Por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento. Ahí por ahí lo dijeron, ¿de qué? De su palabra. Por medio de su palabra. No podemos estar esperando que venga un falso profeta a decirnos, el Espíritu Santo me dice que te diga. Y es que vas a ser prosperado, que vas a tener carro, casa y que mañana te va a ir bien, que vas a tener la empresa más grande del mundo. Cuando ni siquiera te portas bien.
Cuando ni siquiera sabes lo que Dios prohíbe y tal vez lo estés haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que Él cumpla sus promesas y sus bendiciones si ni siquiera lo conocemos? Ni siquiera sabemos quién es Dios, porque la mayoría de la gente están confundidos y dicen que Cristo es Dios. Hay otros que rechazan a Yahweh. Usted medio les menciona a Yahweh. No, eso es judaísmo, no, eso ya fue abolido. Y se paran en teologías humanas. Hoy me pasó algo curioso. Yo sé que se dieron cuenta por las páginas sociales. Una hermanita del Paso solicitó el video donde se está enseñando qué es el anticristo. Y se me dio por volverlo a publicar en mi página del Face. Y le puse el mismo título. La Biblia dice que no existe el anticristo. ¿Será que fuimos mal enseñados? ¿Será que nos engañaron por no leer la Biblia? Y puse el verso bíblico. Y llegó un joven, digo joven porque tiene por ahí unos 30 años más o menos, y de una vez a los 5 minutos saltó. ¿Eso es lo que usted dice o dice la Biblia? ¿O es su propia opinión? Y ya. Y luego se saltó un poco de cosas ahí y le digo, Señor, usted sea sabio, pero no su propia opinión. Oiga el video, saque su Biblia y compare y luego sí opine. Pero usted no puede opinar por el título, sin saber qué se está hablando, sin comprobar en la Biblia. Al menos saque la Biblia y léala. Más Porque vio el título de una vez, ¡pum!, entró a responder. Y muchas personas, porque alguien les dijo que esto era judaísmo, ver a Yahweh, ver a Dios, quién es Dios o quién es el Padre Celestial, se la voy a poner como en el Nuevo Testamento, ya dijeron que eso es judaísmo. Sin leer, sin escudriñar, sin adquirir conocimiento, sino se la pasan repitiendo como loritos lo que a otro se le ocurrió decir. Y le pareció bonito y lo puso. Lo mismo pasa en los negocios y en la vida normal. Alguien tiene una buena idea. Le voy a poner un ejemplo. Hagamos burritos, que aquí, burritos, comida mexicana, que eso se vende harto. Y no hace falta el que llegue y le diga, no, pero ¿para qué? Si allí ya están vendiendo. Y si Dios le pone en su corazón a hacer algo, hágalo. Porque si Él la quiere bendecir o las quiere bendecir, no importa que haya 1000 personas vendiendo burritos a una a su lado, pero a usted será quien le compre. Porque la bendición viene sobre sus hijos, sobre los que le aman. Y Él jamás va a permitir que un impío esté por encima de aquel que le ama y respeta su palabra. Entonces, no podemos seguir siendo ciegos y dejar que otro venga y nos enseñe cosas sin nosotros comprobar en la palabra si es verdad o no es verdad. Tenemos que adquirir conocimiento de todas las áreas de la vida, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces miren lo chistoso, cómo está la gente. ¿La gente quiere las promesas? Sí. ¿La gente quiere las bendiciones? Sí. ¿Las añora? Sí. ¿Las anhela? Sí. ¿Las pide? Sí. Y ni siquiera lo conoce, ni siquiera escudriña, ni siquiera estudia, ni siquiera sabe si la teología en que está enseñado es verdad o no es verdad. Eso es delicado, por eso hay que tener cuidado con esto. Dice, para que ¿por qué? Por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces mírenlo tremendo. Por medio de las promesas, ¿cierto? Se me perdió el versículo. El versículo 4. El 4. Por medio de las promesas, ¿sí?, llegamos a ser partícipes de la naturaleza, ¿cierto? Divina. Mari, por favor, esté pendiente acá. Por medio de las, ¿sí?, somos partícipes, voy a escribir ND, naturaleza divina, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a ser partícipes de esa naturaleza si ni siquiera conocemos las promesas? No tenemos conocimiento. Y vuelve a lo mismo, no tenemos conocimiento.
Entonces resulta, porque se pare a alguien en un altar hoy en día a decir que es profeta, entonces que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. ¿Usted se imagina si se hubieran cumplido todas las profecías que a mí me dijeron? Es delicado. Esto es fuerte. Listo, vamos al verso 5. Terminemos el verso 4. Dice: por ella llegaste a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ojo con esto. Ve que las promesas, miren lo que dice acá la escritura, dice que las promesas llegan y usted es partícipe de la naturaleza divina, o sea, de las bendiciones del reino de los cielos, pero si usted deja la corrupción que hay en el mundo, ahí es donde usted tiene que empezar a analizarse. Entonces, Dios lo va a bendecir porque alguien se para en un altar de chino y es que hoy vas a ser bendecida. Mañana te van a regalar un auto, vas a ser prosperado, y la gente se tira, llora, se revuelca, y lloran y hacen y deshacen, pero no hay cambios en sus vidas. La promesa está ahí, pero no hay el cambio porque no hay... Exacto. Entonces mire, Dios no actúa, ojo con esto que voy a decir, Dios no actúa si usted no actúa primero. Ojo con esto, Dios no actúa si usted primero no lo hace. Primero tiene que actuar usted. Usted tiene que dejar la corrupción. ¿Cuál corrupción? La que hay en el mundo. No confundan un mundo con mundanalidad. Entonces, ¿qué es corrupción? Viene de la palabra corrompido. Lo más feo. Que usted hace algo bueno, pero está haciendo malo. Usted, por ejemplo, puede hablar bonito, o hay muchas personas que hablan muy bonito, ¿cierto? Pero en un momentico le salió lo morboso. Eso es un lenguaje corrompido. Es un ejemplo. Persona que hace algo bueno, pero algo malo. Entonces, si usted no deja la corrupción del que hay en el mundo, y podríamos decir más bien la corrupción que tiene usted en su vida, En su mundo. en su propio mundo, no mire el mundo de los demás, ni mire el actuar de los demás, es dejar la corrupción propia. Y si usted no actúa, primero, no espere que Dios actúe a su favor. Si usted se lee el libro de Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, verso 18 al 20, usted encuentra una porción espectacular donde el Eterno dice: venid y estemos a cuentas. ¿Usted ya se puso a cuentas con el Eterno? ¿O está viviendo su vida por vivirla normal, y que Dios le bendiga, y qué bonito ir a las reuniones? ¡Ay, tan chido escuchar al pastor Bolívar porque él enseña, porque nos guía! Pero ¿qué pasa con usted? Usted tiene que confrontarse a sí mismo con el Eterno. Y usted tiene que tener conciencia de qué es lo malo que todavía hay en su vida, en su conciencia, y corregirlo. Cuando usted se pone a cuentas, Él actúa. Si no, no. Entonces no esperemos bendiciones si no sembramos para poder cosechar esas bendiciones. Y la única forma de poder salir de la corrupción, escuche esto, de nuestras vidas, no es ni porque queramos ni nos lo propongamos. Usted puede proponérselo, usted lo puede intentar. Por eso usted encuentra gente que deja el alcoholismo y duran 10 días y ya no aguantan más y vuelven. Usted va a encontrar gente que mete droga a su cuerpo y puede escuchar un mensaje bonito, se arrepienten, o la mujer ya está que les pelea, que les va a echar de la casa, ya se va a divorciar, ya dice: ay, mi amor, ya no, ya lo dejé, ya me portó bien, y duran 15, 20 días y ya no hayan que hacer. Empiezan a hacerlo escondidas hasta que ya terminan otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es su intención y otra cosa es que usted ponga el intermediario. Por eso lo vimos en los primeros, decía: por medio de su divino poder. Y el divino poder se encuentra en su palabra. Si esto no está en su corazón, si usted no tiene conocimiento de esto, usted por más que intente y luche, no podrá cambiar nunca.
Lo podrá intentar, pero no saldrá si no está la palabra viva del Eterno en su corazón, en su vida. Y esa palabra se llama Yeshua HaMashiach. Lo conocimos como Jesucristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Dios viviente. Pues es el conocimiento de Él. ¿Listo? Entonces, ¿quiere que su vida cambie? Póngase a cuentas con el Eterno. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Vamos al verso 5, por favor. Perdón, termino el verso 4. Dice, corrupción que hay en el mundo, miren lo grave que dice, a causa de la concupiscencia. Deseos de la carne. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de la carne. Los deseos pecaminosos. Entonces, Concupiscencia es sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. exacto, y ahora viene algo muy delicado. ¿Por qué las personas tienen esos deseos de pecar? Hay algo que se ha enseñado por años y es real. Porque en su corazón hay una raíz de iniquidad. Sí, es venenosa. Tiene toda la razón. Una raíz venenosa. Se llama raíz de iniquidad. Iniquidad. Exacto. ¿Sabe qué es la raíz de iniquidad? Que usted se arrepintió, pero no tiene la conciencia de un cambio total y de dejar ese pecado. Entonces muchos, ¿qué hacen? Pecan a escondidas. Se podrán esconder de sus pastores, de sus iglesias, pero hay alguien que lo está mirando. Y hay gente todavía que le gusta jugar con la pornografía. Y hablo tanto de hombres como mujeres. Me dio risa que había un TikTok. Estaba una mujer en su casa, haz de cuenta como allá en la esquina sentada, con su celular así de medio lado. Y el esposo estaba como a esta distancia. Y decía el hombre, me compré el último celular con la mejor cámara. Que es celular tan perrón, como dicen los mexicanos. Y dice, vamos a checar qué está haciendo mi mujer. Y desde allá cogió con el zoom. ¿Y sabe qué estaba viendo ella? Hombres con el cuerpo desnudo de esos atletas musculosos, así todos fornidos, haciendo boxes, bíceps y todo eso. Y ella feliz ahí viendo. Y él le dice, amor, ¿qué estás haciendo? Viendo una receta. Así le respondió, viendo una receta. Y el hombre acá me dijo, ¿qué receta? Esa no me gusta esa receta. Y siguió aumentando más. ¿Y qué tal la receta? Muy buena, mi amor, muy buena. Muy buena. Enséñamela. Y le dijo, déjenme ver la receta. Y ella de una vez cambió la pantalla y le volteó el celular, mira. Ah, ok. Y resulta que le estaba grabando. Y se le acercó. Él le dijo, mira la receta que tú estás viendo. Eso de estar jugando con ese tipo de pornografía en mujeres, han llevado a mujeres a desear hombres. Y si vamos a mirar el tema de los hombres, que no se ponen a mirar los bíceps de las mujeres si tienen músculos o no, sino ya hay hombres que juegan a tener mujeres desnudas y videos pornográficos de relaciones sexuales íntimas de esas que triple X, lo que hacen es dañar su mente. La mente cuando está dañada, daña el corazón. Y cuando está dañado el corazón, se actúa en irresponsabilidad, en irrespeto, por eso muchos hogares se acaban. Cuando el hombre ya no puede respetar a su esposa. Y hay algunos más descarados que a raíz de lo que ven aquí, empiezan a exigirle a sus esposas. Y como sus esposas no pueden complacerlos de acuerdo a lo que están viendo, las tratan como basura. Y terminan estos hombres metidos con prostitutas. En ruina, en pobreza y desesperanza. Dice las Sagradas Escrituras que un hombre, porque está hablando del varón, un varón que permanece en ruina toda su vida y le va mal, que le vaya mal, que trabaje, que el dinero no se le ve, que se le escasea el dinero, es porque le gusta jugar con las prostitutas. Eso después los lleva a los juegos, los lleva al licor, los lleva a las drogas. Y al final terminan destruidos y con sus hogares acabados. Y no me lo invento. Está en la Biblia, está en el libro de Proverbios. Y la palabra del Eterno se ha cumplido y se ha visto.
¿Por qué muchos hogares se pierden por culpa de que llegó un hombre irresponsable? Aunque hay mujeres también. Pero llegó un hombre irresponsable que cuando se mira qué es lo que realmente está haciendo y qué le origina su mal comportamiento, está jugando con la pornografía. Y después de que se sienten descubiertos, lloran como niños pidiendo perdón y tratan de corregirse. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque hay una raíz de iniquidad en su corazón que nunca la han erradicado. Y esto no sale con oración, esto no sale con ayuno. Esto no sale porque venga un hombre a ponerle la mano encima. Esto sale porque la persona toma una decisión personal, ¿sí?, de entrar en la palabra del Eterno y permitir que la palabra le cambie totalmente la vida. Esta raíz de iniquidad hay que cambiarla por la palabra de Dios. Por eso se habla de Torah. Le cambia la vida al ser humano. Por eso el Señor dice: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, o como el rojo carmesí, serán a ser blancos puros. ¿Y sabe qué dice el libro de Isaías capítulo 43? Que Él no se vuelve a acordar más de nuestros pecados y nuestras iniquidades, porque su palabra es la que me ayuda al cambio y me transforma. Por eso el apóstol Pablo dice allá en Efesios 6:17 que la espada, el arma de Dios, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la palabra del Eterno. No son palabras de un ser humano, no son psicólogos, es Él actuando en mí por medio de su palabra, sacando la raíz de iniquidad. Vienen los cambios y veo la gloria del Eterno. De lo contrario, no. Vamos al verso 5, ahora sí, voy a orar. ¿Sí? Verso 5, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bien lo que dice, léase el verso 6, por favor, también. Perdón. Léase hasta el verso 7. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora vengo y le hago una pregunta. ¿Cambiamos o la naturaleza del ser humano va a cambiar simplemente porque haga una oración de fe? No. ¿Porque lo metan al agua y lo levanten, el famoso llamado bautismo? No. ¿No? ¿Cuánta gente no es bautizada y no están haciendo porquerías? Entonces, miren lo que enseña la palabra, dice el apóstol Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia, mire, sean diligentes. La palabra diligentes viene de la palabra proactivos. O actívese. ¿Para qué? Dice, queremos añadir a nuestra vida prácticamente fe. Lo primero es fe, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda? La primera fue fe. La segunda es virtud. Virtud. La tercera, conocimiento. Dominio propio. Vamos despacio para que yo pueda escribir. Conocimiento, dominio propio, paciencia, Piedad. Afecto fraternal. El último, amor. Afecto fraternal. Y por último, ¿qué dice? Amor. Listo, ahora sí. Necesito los celulares que me ayuden con esto. Esta sí la sabemos. ¿Qué es fe? Y muchos repiten lo de Hebreos 11:1, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Resulta que eso no es correcto. Dice Pablo en Romanos 10:17, lo voy a escribir aquí en rojo. Dice en Romanos 10:17 que la fe, la verdadera fe, viene por el oír, y el oír de la palabra de Yahweh. Dice la palabra de Dios.
Entonces, si usted no oye la palabra de Dios, no va a tener una fe verdadera y se va a parar en la fe de los milagros, en la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, en algo que es irreal, esperando un milagro. ¿Sí? Hay otra porción de fe muy importante que está en el libro de San Marcos. Me lo busco aquí rapidito. Libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a escribir aquí Marcos 11, verso 22. Cuando habla de la fe como un granito de mostaza. Marcos 11, 22. Dice que respondió Cristo y te dijo, tened fe en Dios. ¿Ves lo que dijo? No tener fe en mí. Cuando dice tener fe en Dios, es tener fe en Yahweh, su Padre, el Padre Celestial. Y ve que no dice tengan fe en mí, Amén. para que les vaya bien, sino tenga fe en Dios. ¿Y dónde encuentra usted a Dios? En su palabra. Por eso Pablo decía que es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted se mete en los temas del Eterno, en los temas correctamente de Dios, porque usted quiere conocimiento, va a adquirir la verdadera fe. Esa fe que Cristo dijo, que el Mashiach dijo, moverá montañas. Todo le será posible. Amén. Y aún dice ahí en el libro de Marcos, en los versos 23 y 24, que todo lo que pida le será hecho. ¿Por qué? Porque su fe la fundamentó en el Eterno, en su palabra. ¿Listo? ¿Qué es virtud? Ayúdenme con el diccionario. ¿Qué es virtud? Virtud. Conocimiento ya sabemos que es, viene de la palabra sabiduría. Y esto es adquirir conocimiento, ¿cierto? O aprender cada día. Aprender cada día. ¿Qué es virtud? La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. O sea, virtud es disponerse para hacer el bien. O sea, actuar correctamente. Entonces, mire lo que la misma palabra dice. Usted tiene que tener fe, pero la correcta fe. ¿Cierto? Que es en Yahweh. Debe tener una disposición para hacer el bien. Debe tener conocimiento para aprender. La disposición de aprender. ¿Qué es dominio propio? Y alguien búsqueme paciencia. Controlar su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué es dominio propio? No. No, vamos a ver, quiero ver el correcto significado. Alguien que me ayude, dominio propio. Dominio propio. Y alguien que me busque el significado de paciencia. ¿Ve cómo es que hay que conocer los correctos significados para poder aprender correctamente la palabra de Dios? Y no es venir a leerla y a leerla. Dominio propio y paciencia. El dominio propio es una capacidad de controlar los pensamientos, sentimientos y acciones. Exacto. O sea, debe tener control de sí mismo. De tus pensamientos, sentimientos y acciones. Por eso es que les he enseñado esto. Vamos a repetirlo otra vez. Levante su mano derecha. Diga conmigo, mi manera de pensar, hagan lo que yo hago. Mi manera de pensar determina mi manera de sentir. Determina mi manera de sentir. Y mi manera de Y sentir mi manera de sentir va a determinar mi manera de actuar. va a determinar mi manera de actuar. Entonces fíjense que todo esto tiene que ver con la palabra del Eterno. Amén. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted puede hablar muy bonito de las cosas de Dios como usted crea, pero no es correcto. Y sus actos, sus pensamientos y sus palabras son contrarios a la verdad de la palabra. No tiene la fe verdadera, no tiene virtud, no tiene conocimiento, no tiene dominio propio. ¿Qué es paciencia? Y alguien vaya buscándome piedad, por favor. ¿Qué es paciencia? Paciencia. Y alguien búsqueme piedad. Paciencia es dominio sobre ti mismo. Paciencia, dominio. ¿Está en español o en inglés? You're not looking at dominio propio?
No, it says patience. Paciencia, paciencia. Patience. Capacidad de Patience, soportar the ability, las the willingness demoras, to be los patient. problemas, la oposición. Exacto, o sea, tener el una sufrimiento, capacidad, sin enojo, sin frustración y sin capacidad de soportar la demora, los problemas, la oposición. soportar con tranquilidad. Soportar con tranquilidad. ¿Soportar los quemas? Dice, las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento. O sea, la capacidad de soportar con tranquilidad, Problemas. podríamos decir, las diferentes etapas o cosas que nos suceden en la vida. ¿Qué es piedad? Y alguien que me busque qué es afecto fraternal. Los puse a correr, están escribiendo y... ¿Listo? Y ahorita desglosamos todo para que vean lo que realmente significa todo esto. ¿Qué era la otra? Afecto Alguien fraternal. que me Piedad. busque piedad y alguien que busque afecto fraternal. La piedad es una virtud que inspira por el amor a Yahweh. Es una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Piedad, Actos de amor y compasión. con el prójimo. Pero es una virtud. Bueno, no me cabe la O, pero aquí ya saben que es una O, ¿yo? Prójimo. Entonces, la piedad es una virtud que inspira actos con el prójimo. Amor a Yahweh. Y luego. Sí, pero es que, ¿qué inspira el el amor a Yahweh? ok. Amar al prójimo. Ok. Estoy hablando de piedad. Ah, La piedad proviene del Eterno, la piedad proviene de Dios, no proviene del mal ni de Satanás. Entonces la piedad, ¿sí? Es una virtud. ¿Quién da la virtud? Yahweh. ¿Qué nos inspira a tener actos con el prójimo? Por eso ahí decía muy claro el Señor que debemos amar a Yahweh, que es Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Listo? Alguien que me busque afecto fraternal y amor. Afecto fraternal es el sentimiento de amistad o afecto que se tiene entre hermanos, entre personas que se tratan como tales. El afecto fraternal es un amor universal diferente del amor de pareja, aunque no excluye. Podemos decir que es un sentimiento de amor como a la amistad, ¿cierto? Y amor, significado de amor, o sea, sentimiento de amor hacia el prójimo, ¿no? Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita buscar y encontrar la unión con otro ser. es un sentimiento, eso es más fuerte que el fraternal, ¿cierto? ¿Hay otra traducción? ¿Otro significado? Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa con alegría, energía para convivir, comunicarnos y crear. Y concuerda con lo que Dios estableció. ¿Listo? Entonces ponle cuidado. Si el cristiano o el creyente o el que diga amar a Dios no cumple con estas cosas, vamos a leerlo, es un ciego espiritual. Y esto se puede cumplir solamente a través de la palabra del Eterno, no a través de teologías humanas ni pensamientos humanos. Entonces, debo tener fe, pero la fe correcta, ¿cierto? Y debo crecer en fe, que es con el conocimiento en Dios verdadero, que es Yahweh, y por oír la palabra de Yahweh, que es la palabra de Dios. Debo tener la virtud de disponerme a hacer el bien. Debo adquirir conocimiento o tener la disponibilidad de aprender cada día más. Debo tener dominio propio, que debo adquirir control de mí mismo. Y ese control de mí mismo, de mis actos, solamente se logra a través de la palabra del Señor, que es la que me enseña. Debo tener paciencia, que es la capacidad de soportar con tranquilidad todas las cosas que me sucedan. Debo tener piedad, que es una virtud que inspira a tener actos de amor con el prójimo.
Debo tener afecto fraternal, que es el sentimiento de amor, de amistad, y debo tener amor en mi corazón, que es un sentimiento que me atrae para unión y lo más bonito, que no es para beneficio mío, sino para beneficio del otro. Porque el mayor amor es cuando, y está escrito, cuando el Señor dio la vida de su Hijo por nosotros. Es el mayor acto de amor. Entonces, si usted ama, usted procura el bien de su prójimo. Si usted no ama, procura el beneficio para usted. Ahí está la diferencia tan tremenda. ¿Listo? Vamos rápido al verso 8 y 9. Y vamos a terminar por hoy. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejan estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yahshua Yahshua HaMashiach. HaMashiach. Entonces fíjense que el conocimiento de Cristo, ojo con eso, el conocimiento de Cristo debe provocar en nosotros estas cosas. Y eso lo estableció el apóstol Pedro. Si esto no está en nosotros, debemos trabajar en esto. Y la única forma de poder lograr esto en nosotros es a través de la palabra del Eterno. No de teologías humanas, no de pensamientos, ni los psicólogos ni los psiquiatras logran esto en nosotros. Solamente su palabra en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón pasa nuestro pensamiento. Y recuerden que de la abundancia, que de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, su palabra está en nosotros, logramos tener esto. Y dice muy claro, porque si tenemos estas cosas en nosotros, no nos dejan estar ociosos y sin fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es el fruto? Es la bendición. Es la bendición. Si usted practica estas cosas tal cual como el apóstol lo enseñó, usted va a entrar en bendición, usted va a dar fruto. Porque le va a ir bien. Al que obra bien, le va bien. Al que obra mal, le va mal. Entonces, la semilla que usted siembre, esa es la que va a cosechar. Por eso hay que volver a las Sagradas Escrituras y no a las teologías humanas. Es muy distinto cuando el Eterno y los apóstoles verdaderos nos mandan a la palabra para adquirir bendición a través de esto, que es el conocimiento de Cristo, y otra cosa que un hombre se pare a decir, hoy van a ser bendecidos hoy. Si usted no cambia su vida. Voy a terminar con el verso 9 y lo voy a leer yo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Entonces, por eso, estábamos viendo el tema y el título de hoy era, ¿realmente será que veo o soy un ciego y no me he dado cuenta? Repito, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Está escrito, dice, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué dice ahí? Y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Dice ahí Jesucristo, Yahshua HaMashiach. ¿Listo? ¿Aprendieron ya esta lección? Bueno, entonces ahora viene la pregunta simplemente. Y tenemos que analizarlos a nivel personal. ¿Realmente sí veo? ¿O simplemente me he dejado guiar como un ciego por otros? Estás viendo. Lo que estamos viendo ya a través de la palabra, diga conmigo. La ceguera termina cuando entro en la palabra del Eterno. En la palabra del Eterno. ¿Listo? Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Amén.